que está relacionada con intoxicación por alimentos, lo que hacen esas bacterias es alterar esto, alterar la secreción sobre todo de agua. E. coli, ¿qué hace? E. coli se pega a las células y les empieza a abrir canales de cloro. Entonces el cloro empieza a salir en exceso a la luz del intestino y detrás del cloro sale agua. Salmonella, ¿qué hace? Ataca prácticamente todo el intestino. Es gravísimo las intoxicaciones por salmonella. Clostridium, ¿qué hace? Bota una toxina y la toxina empieza a atacar los vasos sanguíneos del intestino. Entonces cuando se pega a los vasos sanguíneos destruye el endotelio y empieza a haber hemorragia y empieza a haber salida de líquidos excesiva porque mata el vaso sanguíneo. Entonces depende del tipo de bacteria que ustedes estén teniendo o del tipo de virus. ¿Listo? El tipo de virus. Acá, ¿quiénes van a secretar todo esto? Vamos a tener diferentes clases de glándulas. Van a estar ubicadas en la mucosa, en la submucosa y van a ser extramurales. En la mucosa, la submucosa y tenemos glándulas extramurales. Tenemos glándulas en la mucosa, en la submucosa y glándulas extramurales. ¿Cuáles son las extramurales? El hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas, que lo veremos la próxima semana. El hígado y el páncreas. ¿Listo? Ahora miren, siguiente parte de la mucosa, la lámina propia. Solamente hasta ahora vamos hablando del epitelio, ahora vamos a pasar a la lámina propia. Esto ustedes ya lo saben, tienen glándulas, tienen vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Eso, todas las láminas propias del cuerpo tienen lo mismo. ¿Listo? Eso no tiene ningún misterio en esta parte. Pero acá sí tengo que aclararles que va a haber, si se acuerdan del VAL, ¿qué significa VAL? Tejido linfoide asociado a bronquiolos. Eso, tejido linfoide asociado a bronquiolos. ¿Eso en qué partes del tracto respiratorio está? No me contestan ustedes. ¿En la respiratoria? ¿En qué parte específicamente? Región respiratoria. Región respiratoria, pero ¿en qué órganos? ¿Qué órganos en específicos? Vamos a tener VAL. ¿O tejido linfoide asociado a bronquiolos o tejido linfoide asociado a mucosas? Bronquiolos y alveolos. En la tráquea, ¿en qué otra parte? En la parte de las coanas. ¿Cómo se llama la parte de las coanas? ¿Cómo? No. Chicos, eso deberían tenerlo claro. O sea, como así que han pasado 2 semanas desde que aplazamos el parcial y les estoy preguntando algo básico del tracto respiratorio y no me están contestando. El parcial es mañana. O sea, ¿cómo no van a saber eso? Es algo supremamente sencillo, que el tejido linfoide asociado a mucosas está ¿en dónde? Está en la faringe, como está diciendo la compañera, específicamente en la orofaringe, que son las tonsilas faringeas. Y tenemos tejido linfoide asociado a bronquiolos, que está en los bronquios y los bronquiolos. ¿Listo? Entonces, si sigo preguntando esto y no me están contestando, entonces mañana no se esperen un parcial fácil. ¿Listo? Porque han tenido 2 semanas para estudiar adicionales. Les estoy preguntando algo supremamente básico y ni siquiera es lo capaz de contestarlo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿estaban esperando estudiar hoy? Ok. Porque es algo tan básico como eso no lo reconoce. Es grave, parece muy grave eso. Pero bueno, ustedes verán, si quieren desperdiciar su plata, esos problemas de ustedes. Acá, en la lámina propia, tenemos el GALT. El GALT, que es tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. En la lámina propia voy a tener el GALT, que es tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal.
Por último, la muscular de la mucosa es músculo liso. ¿Listo? O sea, es una o dos capas máximo de músculo liso. Es una o dos capas máximo de músculo liso. Entonces, la muscular de la mucosa son una o dos capas máximo del músculo liso. Y la muscular de la mucosa se contrae. ¿Listo? Ella se contrae para hacer que la comida se mueva. La capa de la mucosa se contrae. No, la muscular de la mucosa. Pasemos a la submucosa. Las- Profe, la capa muscular de la mucosa se contrae ¿para qué? Para mover el contenido de la mucosa. El contenido de la comida en la mucosa. La submucosa que es tejido conectivo denso irregular. ¿Listo? Tejido conectivo denso irregular. La submucosa va a tener, ustedes ya saben, vasos sanguíneos ya un poquito de mayor calibre y vasos linfáticos, ¿listo? Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos mencionado en el tracto respiratorio. Sigue siendo idéntico acá. Pero algo adicional que va a tener la submucosa de todo el tracto gastrointestinal es unas neuronas del sistema nervioso autónomo. Vamos a tener unas neuronas del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se llaman las células, las neuronas que están por fuera del sistema nervioso central? Ganglios. Ganglios. Vamos a tener ganglios nerviosos o células ganglionales. ¿Listo? Alrededor de esas neuronas que están por fuera del sistema nervioso central, ¿qué células vamos a tener? Satélite. Las células satélite. Ahora, ¿cómo se llaman esas células satélite que van a estar acá en el tracto gastrointestinal? Recuerden que cambian su nombre solamente por ubicación. Son una misma satélite, pero tienen otro nombre en el sistema nervioso periférico. Células gliales entéricas. Vamos a tener neuronas y vamos a tener sus células gliales entéricas. A tener las neuronas y las células gliales entéricas. La unión de estas dos células me forma esto, el plexo submucoso de Meissner. El plexo submucoso de Meissner es supremamente importante. Profe, o sea, los ganglios nerviosos y las células gliales forman el, ¿sí? Ok. El plexo submucoso de Meissner. ¿De qué son? El sistema nervioso autónomo del intestino. ¿Son qué, profe? El sistema nervioso autónomo del intestino. Sistema nervioso autónomo del intestino. ¿Qué controlan ellos? Todas las funciones exocrinas y endocrinas. ¿Listo? Controlan todas las funciones exocrinas y endocrinas del tubo digestivo. ¿Controlan qué, profe?
todas las funciones endocrinas y exocrinas del tubo digestivo. Y depende también de donde estemos, puede tener glándulas o no. ¿Listo? Especificaremos en qué órgano sí. Puede que tenga o no glándulas. Pasamos a la capa muscular. Vamos a la capa muscular. La capa muscular tiene dos orientaciones, o tiene dos capas. La capa muscular tiene dos orientaciones o dos capas. Tiene dos orientaciones o dos capas. La interna, que también se llama capa interna, capa circular o capa transversal. Capa muscular interna, capa muscular circular o capa muscular transversal. Capa muscular interna, capa muscular circular o capa muscular transversal, cualquiera de los dos nombres, de los tres, perdón. Interna, circular o transversal. Y esta me va a formar los esfínteres, ¿listo? Esta me va a formar los esfínteres en el tubo digestivo. ¿Qué esfínteres tenemos en el tubo digestivo que ustedes conozcan? Píloro y cardias. Píloro y cardias, ¿qué otros? Válvula ileocecal, válvula secocólica, ¿sí? Depende de la especie, unos tienen esas válvulas, otros no. ¿Sí? ¿Qué otros? La faringoesofágica, cardias, píloro. Entonces esos esfínteres no se los puedo decir, pero ustedes los tienen que buscar. ¿Listo? Entonces por favor busquen cuáles son los esfínteres del tubo digestivo. Tenemos la capa externa o capa longitudinal. ¿Listo? Es capa externa y longitudinal o longitudinal. Miren, en medio de estas dos capas de músculo liso vamos a tener también neuronas. ¿Listo? En medio de las dos capas vamos a tener cuerpos neuronales. Vamos a tener cuerpos neuronales. Y esas se llaman plexo mientérico de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach. Está acá, para que lo escriban bien. Plexo mientérico de Auerbach. Entonces tenemos el plexo submucoso de Meissner y ahora tenemos el plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner, ¿qué hace? Controla las funciones endocrinas y exocrinas del tubo digestivo. Este controla el peristaltismo. El plexo mientérico de Auerbach controla el peristaltismo. El plexo mientérico de Auerbach controla el peristaltismo.
¿Controlar qué, profe? El peristaltismo. El peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? El movimiento de... El movimiento de tu vestido. El movimiento de tu vestido. Todos ustedes han sido testigos del movimiento de tu vestido. Cuando ustedes ya llega la hora de almuerzo y no han comido nada, uno siente como las vísceras empiezan a moverse. Y ese sonido que expulsan las vísceras es el gas que se forma dentro del intestino transitando por nuestras vísceras. Pero como no hay alimento, entonces por eso se escucha mucho más.